Buenas noches a todos y todas. Mi charla se titula Relaciones Ancestrales y está enmarcada dentro de un proyecto que actualmente se está desarrollando con la artista Mariana Pérez, que posteriormente la presentaré como se debe. Pero inicialmente, y hablando de estas tecnologías de lo vivo, empezando a repensar esas diferentes tecnologías que nosotros los humanos hemos desarrollado para dar solución a diferentes problemáticas, encontramos que en la naturaleza se ha abierto camino para, a su manera, dar solución también a esas problemáticas o situaciones, y en este caso fundamental me gustaría hablar del proceso de la transformación del nitrógeno. ¿Y por qué nitrógeno y por qué es tan importante hablar de este? Pues es un elemento que es la base de construcción para proteínas, que como saben, y pues ampliamente sabemos que cumplen muchísimas funciones a nivel celular. También es bloque de construcción para todas las moléculas que guardan la información genética en nuestras células, como el ADN y el ARN. Y pues al ser tan importante para la vida, debemos pensar, bueno, ¿cómo nuestras células están tomando ese nitrógeno? Y por qué eso representa algo importante si en realidad el nitrógeno en la atmósfera es como gas el más abundante, y de hecho es el 78% de los gases en esa atmósfera. Pero lo que pasa es que el nitrógeno, como se ve en la imagen, en su forma molecular, realmente es una molécula muy estable, y nosotros les decimos que es un gas inerte. A él no le gusta que lo molesten, él no quiere cambiar de su forma molecular. Entonces, así como en la atmósfera es muy inerte, para nuestras células es imposible tomarlo y transformarlo para construir este ADN o proteínas, y por lo tanto de alguna manera tenemos que transformarlo para que tengamos moléculas como la que se presenta ahí, que es del amoníaco, para que seres como las plantas, y luego nosotros al consumir las plantas podamos tener ese nitrógeno para construir estas proteínas y ADN para nuestro funcionamiento. Entonces, como tecnología humana, los alemanes Haber y Bosch desarrollaron un proceso que permitía transformar ese nitrógeno súper inerte a amoníaco, y esto lo realizaban utilizando presiones muy altas, de tal forma que forzamos al nitrógeno a que interactúe con el hidrógeno y obtengamos nitrógeno. Este proceso cambió por completo la historia de la humanidad. A Fritz Haber le dieron el premio Nobel en 1918 por el desarrollo de este proceso, ya que fue lo que permitió que la humanidad exista como existe ahora, gracias a que este proceso permite la producción de biofertilizantes. Pero en realidad este es un proceso que requiere un costo energético muy alto, utiliza muchísimos combustibles fósiles, y la huella ambiental, la huella de carbono asociada a esta es muy alta. Y por eso aquí pues, es importante introducir este término de simbiosis que hemos estado hablando, de relaciones, interconexiones entre especies, y pues simbiosis hace referencia a vivir juntos, y en este caso pues existen diferentes tipos de simbiosis, algunas negativas cuando vivimos juntos con un parásito, por ejemplo, pero hay relaciones simbióticas positivas, y en este caso nos enfocaremos en el mutualismo, en donde los individuos que están ahí en esa relación, ambos se están beneficiando. Y ya que mencionó la simbiosis, en este momento me gustaría presentar a Mariana, ya que juntas, yo desde el lado de la química y la microbiología, que fueron las carreras que estudié, y ella desde el mundo del arte, empezamos a encontrar puntos en común, pasiones en común, y a desarrollar estas investigaciones relacionadas con la fijación del nitrógeno. Mariana es una historiadora del arte, y en sus estudios doctorales ella trabajó con arte y biología, y está interesada en temas de historia de la ciencia, biohacking, y ambas compartimos una pasión absurda por las bacterias.
Entonces, las fuerzas de la naturaleza nos llevaron a encontrarnos también junto con Dani en Portugal, en una escuela de verano sobre bioarte, en donde en medio de conversaciones sobre, no sé si alcanzan a ver, pero trabajábamos con erizos de mar, trabajamos y hablamos sobre líquenes, que también es una simbiosis muy interesante, pero de la que no hablaré el día de hoy. Llegamos a puntos en comunes, que era esta pasión por las bacterias y cómo ellas son las que también desarrollaron formas para cambiar ese nitrógeno inerte a una forma que las plantas lo podían tomar. Entonces, esto justo estuvo como coordinado con un proyecto personal que yo estaba desarrollando con mi familia, de una huerta en donde estábamos cultivando diferentes hortalizas y también teníamos un cultivo de frijol. Y entonces aquí el frijol es nuestra planta protagonista, que como leguminosa, ella puede generar simbiosis con unas bacterias, que luego se las presentaré, para hacer la fijación del nitrógeno. Entonces, luego de que cultivamos nuestros frijoles, los disfrutamos en frijoladas familiares, yo coseché también las raíces de esos frijoles. Entonces, en esas raíces nos encontramos con estas modificaciones que nosotros llamamos nódulos, y ahí en esos como granitos o protuberancias de las raíces están conviviendo las bacterias que llamamos rizobios, que son las que como tal fijan el nitrógeno. Entonces también nos encontramos con unas estructuras bellísimas esculturales de estas raíces, que posteriormente les mostraré cómo Maru las está utilizando en su proyecto artístico. Por mi parte, desde la Universidad de los Andes, estaba realizando visualizaciones de esas raíces utilizando diferentes técnicas microscópicas. En este caso se hicieron cortes de esas raíces, en donde acá vemos un corte de la raíz en donde no hay esta protuberancia, ese nódulo. Vemos los tejidos por donde ellas transportan nutrientes, agua. Y en esta imagen vemos cortes en donde se encuentra ese nódulo, y vemos cómo la raíz y todas las células que se encuentran en esos tejidos empiezan a modificarse y a ser flexibles para darle la bienvenida a las bacterias y proveerles protección del ambiente. Y además la planta le entrega, pues como las plantas hacen fotosíntesis y le sintetizan azúcares, le entregan también azúcares a las bacterias, y las bacterias le entregan nitrógeno a ellas. Y entonces en estas imágenes vemos cómo esas células vegetales se transforman y se moldean gracias a la presencia de estas bacterias. Y además, en estas imágenes que tomamos en la Universidad de los Andes, vemos cómo las bacterias, que usualmente ellos están en el ambiente en forma de bacilos como estos acá, que se ven como bastoncitos alargados, cuando ellos reciben la señal de la planta para iniciar, para que les indique como, oiga, yo sí quiero relacionarme, venga, hagamos una simbiosis, ellas empiezan a entrar a la raíz y se transforman y forman unas estructuras ramificadas que les permiten tener como más área superficial para que la comunicación con la planta sea mucho más eficiente. Entonces, en estas imágenes pudimos encontrar cómo también, así como las plantas son flexibles y cambian para recibir a la bacteria, las bacterias también cambian, se modifican para que esta relación sea mucho más benéfica y efectiva. Entonces, teniendo este contexto de estas imágenes y todo lo que encontramos de las modificaciones, de cómo la planta estaba aceptando la bacteria y viceversa, Maru, en su trabajo artístico llamado La muerte de un naturalista, que en este momento está siendo expuesta en la Universidad de Cornell, desarrolló
esculturas en donde se mostraba cómo las plantas se moldean a través de esas diferentes relaciones que realizan con los microorganismos de su ambiente. Exponía también estas diferentes imágenes microscópicas que obtuvimos de dichas modificaciones, y con este estudio lo que ella trataba de explorar son todas estas diferentes interconexiones que existen en el ambiente entre plantas, microorganismos, y esto también se extrapola a nosotros como humanos, cómo nos interconectamos con las plantas, con los microorganismos, y cómo vemos en las presentaciones anteriores, cómo nosotros también como humanos somos lo que somos gracias a esas relaciones con microorganismos que tenemos dentro de nosotros y que están en nuestro ambiente. Y con todas estas ideas, el objetivo era repensar ese concepto de individualidad y cambiar esta visión de la vida a una visión post-antropocénica, en donde el protagonista sean esas interconexiones y no pensarnos como individuos únicos. Y por último, un tema que estamos iniciando a trabajar también desde la parte de microscopía y observar estas modificaciones de las plantas con los diferentes simbiontes. Traemos también un poco como imágenes de lo que nos presentaban antes con los hongos. En este caso estábamos analizando hongos que llamamos micorrizas, que también generan relaciones súper estrechas con las plantas, y en estas imágenes vemos cómo estas estructuras de los hongos, que son células que se empiezan a dividir y se empiezan a alargar, y se observan estas estructuras que nosotros llamamos micelio, entran al tejido vegetal, que son las células que ustedes ven de forma hexagonal, la moldean, se difunden, y la planta las acepta porque ambas están ganando en esta relación simbiótica. Y listo, muchísimas gracias.